señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Ya tenemos a nuestro invitado en la tarde de hoy y contamos con el licenciado Bolívar Batista Taveras, actualmente con una licenciatura en Administración de Empresas por parte de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, también maestría en proceso de Ingeniería Financiera en la Atlantic International University. También actualmente se desempeña como auditor externo de la Gerencia de Medianos Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos. Forma parte del equipo de facilitadores de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Señores, con nosotros el licenciado Bolívar Batista. Saludos. ¿Qué tal, Glenier, Luis? Sí. Un placer estar aquí. El placer es para nosotros. Ya tenemos la parte fuerte del sector. Ya lo sabe. Sí. Una de las partes más importantes. Sí, así es. Licenciado, vámonos de inmediato para que la gente tenga una noción breve, pero un poquito explicativa de lo que es la norma general 07-2007. Bueno, en un resumen general, esta norma general lo que trata sobre la aplicación de la excepción del título 5 del Código Tributario, que es sobre los activos, específicamente para aquellas empresas que se dedican al área de construcción, y de la exención de los ITEVIS para ese tipo de empresas directamente que trabajan con el área de construcción y fabricación de viviendas. Okay. ¿Y qué es lo que es una exención? Una exención sencillamente es el dejar de pagar un impuesto determinado en un momento por una normativa legal que se le permite a ese tipo de empresa no pagar en unas condiciones específicas los impuestos porque contribuyen con la generación de otro tipo de impuestos o contribuyen para el desarrollo de la sociedad. Okay. Excelente. Usted sabe, licenciado, que viendo algunos aspectos que tienen que ver con la norma 07-2007, hay una parte que quizás para muchos de los que están en el área de la construcción la desconocen completamente, y dentro de las, vamos a decir, las normas que tiene la DGI, que son las que acogen a esta parte en específico, le quería preguntar lo siguiente: ¿cómo se puede acoger una persona a la parte de la extensión de impuestos sobre activos según la norma 07-2007? Mira, según establece el artículo 1 de esta norma 07-2007, para poder optar con esta exención, las empresas dedicadas al área de construcción deben de iniciar que tengan proyectos diversos, deben de primero hacer su contabilidad de forma separada por proyecto, para que así se pueda ver cualquier tipo de beneficio entre diferenciación de ambos proyectos. Okay. Y que tiene un plazo determinado para uno ir hacia la administración local y hacer la solicitud de acogerse directamente a esto dentro del plazo estimado. Yo creo que muy pocas empresas llevan contabilidades diferentes en diferentes proyectos. En verdad se lo digo, porque muestra de eso es como cuando una empresa tiene servicios internamente de diferentes cosas, y al final de cuentas lo que tiene que ver con pago de empleados, pago de nómina, se distribuye homogéneamente entre todas las obras que se puedan tener en sentido específico. Entonces uno quizás lo que ve es al final, digamos al final del año, el beneficio, la ganancia en sentido acumulativo general, porque comenzar a separar un proyecto de otro, saber cuánto dejó uno, porque hay proyectos que no dejan nada, o sea, hay proyectos que pueden dejar eventualmente pérdida, y quizás desde el punto de vista internamente de la empresa, tomar la iniciativa de poder cubrir de otro trabajo y de otro tipo de entradas que puedan tener cualquier tipo de desventaja a nivel impositivo. Sí, tú sabes que al momento ustedes normalmente, que los constructores trabajan con costos. Esos costos Sí. ustedes hacen una estimación, un presupuesto previo. Sí. Esa es una de las informaciones que se debe remitir a la Dirección General de Impuestos Internos antes de acogerse a este tipo de exención, porque esa en función a la estructura, o sea, al presupuesto o a esos costos que ustedes tienen por el proyecto. Por eso es que la contabilidad es separada por el proyecto, aunque al momento de presentar el impuesto sobre la renta, ustedes lo van a hacer consolidado ya al final.
pero deben mantener una contabilidad separada porque es por el tipo de proyecto que se le va a otorgar una exención determinada. Y dentro de eso, hay que incluir también el tiempo estimado de cada uno de los proyectos. Eso es una parte de las informaciones que están contenidas en que ustedes deben de suministrar a la Dirección General de Impuestos Internos. Yo pienso que esa parte, colega, es un tanto difícil. Le explico por qué. Porque comúnmente uno tiene trabajos que no son dominables desde el punto de vista de proceso. Porque el cliente puede decirte ahora mismo vamos a hacer este trabajo y quizás en función de su proyección monetaria, de disponibilidad y de todo lo que tenga que ver con eso, tú puedas arrancar un trabajo y eventualmente en un mes tú pararlo. Se frena. Sí, claro, pero es un plazo estimado, no es un plazo real per se, sino un plazo estimado. Normalmente ustedes hacen un plazo estimado. Bueno, la construcción de tal torre me puede tomar 1 año, 2 años, y en función de ese plazo estimado ustedes tienen, pero también tienen unos márgenes que puede ser que se aumenten varios meses. Y me imagino que si se va a paralizar, uno debe informarle a la DGI y ellos toman eso en cuenta. Igual, el tema de la información siempre es valiosa para uno tener el proceso, porque cada vez que se le pueda vencer un plazo, ustedes vuelven y envían con el tiempo determinado esa parte de, mira, se va a aplazar, va a durar tanto más. Le voy a preguntar lo siguiente, justamente en esa misma línea. ¿Cómo uno puede determinar o cómo uno puede saber, ya sea empresa, persona física, qué tiene de disponibilidad en función al tiempo para poder presentar, por ejemplo, asuntos que tengan que ver con la norma? O si eso, automáticamente uno lo consulta directamente con la DGI. O sea, debe hacer uno mismo la consulta, o sea, dirigirse ya, llamar y hacer... Debe hacer directamente la consulta para casos específicos así como eso, una consulta directamente a la Dirección General de Impuestos Internos en el Departamento de Información al contribuyente, y ellos le pueden dar los plazos específicos en un momento determinado u otro. Excelente. Si yo soy una persona física, que trabajo independiente, hago mis obritas por ahí, ¿es obligatorio que yo tenga que acogerme a la norma 07-2007? Bueno, en función a lo que establece, cuando tú directamente te acoges directamente a esta norma, es porque son unos beneficios en función a la retención, porque tú como profesional independiente puedes contratar o subcontratar a un trabajador informal, un ajustero, otro arquitecto o algún otro ingeniero para que haga eso, y ese tipo de contratación está normado por esta norma. Es decir, que todo lo que se maneje dentro del ámbito de construcción que tenga que ver con el tema impositivo, retenciones de ITEVIS, tiene que estar directamente normado por esta norma. Es decir, es un beneficio como quiera. Sí. Okay. Usted sabe que esa parte es muy interesante, y continuando con esa misma línea, colega, porque cuando se hacen, por ejemplo, trabajos y se hacen pagos a maestros, personas que trabajan en la obra, las personas no acostumbran, oigan bien, no acostumbran a hacerles retenciones a los empleados por un asunto de que o es por desconocimiento o es por un asunto de que piensan que a lo mejor eso les va a desfavorecer, porque si usted es una compañía constituida y tiene, por ejemplo, personas que trabajan para usted, aunque no sean dentro de una nómina específica, lo ideal sería que si son personas que van y vienen, que usted le haga sus debidas retenciones para que luego esto, en eventual momento, se pueda retribuir a lo que son las declaraciones que se hacen a la DGI, y esto pueda tener algún tipo de beneficio para la empresa en función a los costos de pago que tengan que hacer de impuestos, retenciones y demás. Así es. Sí, así es. Cuando una empresa de construcción tiene algún ajustero que lo contrata o algún tipo de servicio de otra persona, debe de hacerle su retención de vida del 2% en función al trabajo que hace. Pero si es un profesional liberal que está dando un servicio que está... este servicio se le retiene el 10%, y si el servicio conlleva un ITEVIS como tal, debe ser en función debe cobrarse el ITEVIS a ese profesional liberal en función al 10% de que se le hizo la retención. O sea que eso solamente aplicaría para personas, digamos, que no son profesionales en este caso. O sea, un profesional independiente, entonces ya tú tienes otro tipo de manejo. Pero ¿y cómo tú le explicas a un maestro constructor o a un ayudante que yo te tengo que retener el 2% de lo que tú te ganaste hoy? ¿De qué 2% tú me estás hablando, arquitecto o ingeniero?
Bueno, No le van a entrar palo a uno, ¿eh? bueno, pero ya eso es una cuestión un poquito más administrativa de la empresa Sí. o del ingeniero como tal, porque normalmente ustedes contratan a una persona por un valor determinado, Sí. X, vamos a poner, pero ustedes tienen que calcular en función administrativa cuánto sería esa retención del 2% que correspondería al trabajo que se está ejecutando y a su vez entregarle el dinero a la persona que habían acordado. Es decir, que es un poco más, una labor más administrativa que otra, porque muchas de las personas independientes no están muy conscientes Sí, claro. a veces de ahí esto. tendría que entrar emplearlo a través de un contrato. Que se estipule todo eso ahí, Ujú, también. digo yo. Sí, se puede hacer también los contratos que estipulen todo, cómo se hacen los pagos Sí. en función de qué condiciones, que ponga ya la Pero para construcción. conocimiento de él, porque uno sabe También. lo que tiene que hacer, pero él no. Sí, Como es es informal, Es así, él no tiene que ver con pagarle a nadie. Su dinero porque él trabajó y punto. es así. Bueno, Bueno, señores, realmente esa parte que tiene que ver con el tema impositivo fiscal es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando retornemos entonces seguimos con más preguntas con el invitado. Estás escuchando Arquitectura Radial. bien, señores, estamos conversando con el licenciado Bolívar Taveras sobre la parte impositiva en el sector construcción. Seguimos con usted, señor Glenier. Claro que sí, claro. Licenciado, señores, al momento de uno realizar pagos, como veníamos hablando hace un momentito, a maestros y personal de la obra, a veces uno por desconocimiento no suele transparentar ese tipo de trabajos, y yo entiendo que por eso muchas veces las empresas, por mal manejo en este caso, cometen alguna serie de errores que luego se retribuye al pago, quizás desproporcionado fiscal. Entonces, ¿habría alguna manera de cómo explicarles realmente las condiciones realmente que deben de mantener las empresas, que deben de hacer para tratar de que todas esas combinaciones de procesos hagan de que cuando usted vaya a transparentar algún tipo de pago fiscal, eso se vea mejor retribuido económicamente hablando? Sí, mira, normalmente cuando hay mucho desconocimiento de todas las normativas en términos fiscales y de las leyes per se, siempre hay errores que se cometen que puede ir en detrimento a la empresa. Entonces, en el caso específico de la norma, cuando no se realizan las retenciones de lugar a esos pagos que le hacemos a un tipo de persona, son gastos que yo no me lo puedo deducir directamente. Y como es un gasto que no me lo puedo deducir fiscalmente, es un gasto que no me contempla a mí cuando hago mi presentación de impuesto, por lo cual al final puede elevar un poco el pago impositivo que se hace, porque no hubo una deducción de total de los impuestos correspondientes, y que esos impuestos o gastos que se realicen en un momento determinado contribuyeron al beneficio de esa renta que se logró para obtener, para vender o hacer un tipo de obra. Excelente. Sí, como ingeniero o como constructora, a mí se me ocurre o se me pasa incluir lo que es los materiales junto con mis honorarios, y yo presento eso. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí es un caso muy común en este caso, porque normalmente... ¿Es común eso? Sí, normalmente cuando se contrata hay dos tipos de cosas. Por ejemplo, yo te puedo solicitar a ti como arquitecto que me haga una remodelación de mi apartamento. Tú me dices, bueno, eso tiene un costo de tanto y están todos los materiales incluidos. La retención, en el caso que yo sea una empresa y que tú me vayas a hacer una remodelación de una oficina, la retención que se debe hacer es en función al beneficio que se obtiene de eso, porque hay intrínseco unos materiales que yo directamente no lo estoy pagando como empresa, pero que sí la persona que me está haciendo la remodelación, el arquitecto o el ingeniero, está incurriendo en eso, por lo cual
yo debo es aplicarle directamente la retención es al porcentaje del beneficio que se obtiene, que puede estar contractual, dependiendo si es un contrato de administración, que pasa mucho, hay contrato de administración y dentro del contrato de administración establece cuánto es el porcentaje de ganancia que se va a obtener de una X obra presupuestada. Por ejemplo, si la obra es de 20 millones y la ganancia va a ser un 10%, la retención en función a ese 10% que se va a hacer. Digamos, un caso hipotético, que tú como profesional independiente o una empresa decida, por un asunto de presentación de propuesta, no asumir un 10% de beneficio. Un ejemplo. Y que quiera presentar, por ejemplo, un 8% de beneficio. ¿Para evadir? No para evadir, sino para poder tener una propuesta económica, presentar una propuesta económica atractiva. Okay. Yo soy un profesional del área, quiero presentar una oferta, y dentro de mi oferta, vamos a decir, transparentando, por ejemplo, los gastos y los beneficios, yo digo que voy a tener como beneficio económico un 10% del monto total, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo, cuando voy a entregar mi factura, yo le digo a la DGI, yo estoy recibiendo solamente un 8%, porque esto fue lo que yo hice como mi propuesta? ¿Se aplicaría de igual manera el asunto de la norma en función a lo que tiene que ver el porcentaje que yo ponga, o tiene que ser el 10% como comúnmente se hace? Sí se tiene que aplicar directamente, porque normalmente no hay una vara como medir a todas las personas de forma igual. Y cuando tú tienes que normar, tú normas en función de la media general. Entonces se establecen valores porcentual fijo que aplicarían para todo el mundo, al menos que haya un contrato de por medio, en el caso exclusivo de los contratos de administración, que te pone directamente cuál va a ser el beneficio de esa persona. Que normalmente esos contratos de administración vienen por contratos estatales, que ya son general. Y algo que se me quedaba, cuando pasa eso, que esos materiales también están incluidos, se debe, si sobre ese 10%, que se supone que es la ganancia, se debe de incluir el ITEVIS de ese 10% para pagar ese ITEVIS por se, que lo paga el consumidor final o la persona final. Como ustedes incluyeron unos materiales, ustedes se van a deducir como ingeniero ese gasto de ITEVIS, pero asimismo tienen que traspasarlo a su cliente final. Ok, es una cadena de beneficio como quiera. Claro que sí. Y esa parte que tú decías, por eso que que existe la competencia desleal. Porque hay un rejuego ahí. Si tú presentas tu propuesta atractiva en 8, pero como quiera el 10 te lo van a quitar, tú asumes el 2 y te quedas con el proyecto. También. Es lo que yo pienso que hacen. Porque si al final de cuentas, como dice el licenciado, y disculpa que te interrumpa, siempre van a tomar la referencia del 10%. Y hay que presentar. Todo, y como quiera hay que presentarlo. Me imagino que se asume lo que tú rebajas en lo... O tú lo estás asumiendo o simplemente te lo estás dejando de ganar. Sí. Una de las dos. Estuve leyendo parte de la norma y me llamó mucho la atención la parte de un comprobante fiscal para un proveedor informal. Sí, ¿Cómo es eso? ¿Eso no incentiva a la informalidad? Lo que pasa es que hay un renglón de los comprobantes fiscales que se llaman para tipo de proveedores informales, y es para esa persona que no está registrada bajo su actividad per se, o que se dedica y que no está tan formalizada. Sí. Y las empresas en un momento determinado necesitan de ese tipo de servicio que dan esas personas, y por esa razón se habilita ese tipo de comprobante fiscal para que las empresas puedan deducirse ese gasto directamente como válido. Se emite y se le hace la retención debida como establece el código. Ok. Tú sabes, licenciado, que en algún momento cuando se hizo la nueva, se hicieron los cambios nuevos de los NFC, de los comprobantes fiscales, hubieron algunos aspectos que tienen que ver con la modificación de los comprobantes, la forma en cómo ahora el sistema va a, como dice uno, validar. Sí, a validar y también a machar entre informaciones de otras empresas que también pasan las informaciones de gasto y compra. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿qué beneficios directos obtiene ahora
con esos cambios que se hizo en algún momento específico, digamos, la empresa o el que tiene el contacto ya directo con el cliente a nivel fiscal, con relación a todas esas modificaciones que se hicieron hace poco tiempo? Mira, en función de los comprobantes fiscales, los NSF cambiaron su secuencia. Ujú. Anteriormente tenían una secuencia alfanumérica con una serie que empezaba con A. Ahora mismo la serie empieza con B. ¿Y cuál va a ser el beneficio principal de este cambio? Que no van a haber una duplicidad de números de comprobante fiscal. Antes podía existir la coincidencia Ajá. de que el número A01, terminado en 01, podía coincidir con el de otra empresa. Ahora, en tiempos, no va a coincidir porque quizá tú como empresa puedes facturar 100 en un mes y yo como empresa facturo 5 en otro mes. No van a coincidir los mismos números en la misma fecha determinada, lo cual va a reducir un poco lo que es las inconsistencias que existían en el mercado, y reduce, al no haber tanta duplicidad de información, va a reducir. Y otra cosa fue que con esta entrada de los comprobantes fiscales, los envíos de información 606, 607 y demás, se especificaron más. ¿En qué sentido? Se va a especificar más qué tipo de bien o qué tipo de servicio, si es un bien, si es un servicio, si la factura se hizo en un mes, y la persona que utilice la factura, que tenga un rango, para volver a solicitar nuevas facturas, tendría ya que utilizar todas sus facturas. O sea, no puede solicitar 1 millón de facturas o 1 millón de NSF. Sencillamente se le va a aprobar la cantidad específica que bajo su presentación anterior él está manejando, por así decirlo. Es como si fuera, si tú normalmente reportas 100 Ujú. y te mantiene constante, a ti te van a dar 100. Pero si Luis realmente lo que factura es 2, a él le van a dar 2. Entonces, normalmente el rango de numeración nunca va a coincidir entre uno y otro, y va a reducir lo que es la inconsistencia entre una y otra persona, porque las informaciones se hacen en sentido cruzado. Entonces, beneficio como tal: mayor claridad en la información, mayor rapidez al momento de llenar las informaciones, porque esto está vinculado con el IT1 y van a haber muchas informaciones que van a venir aladas desde los envíos de datos, que le permita al contribuyente hacer una presentación más clara y más rápida en tiempo. ¿Habrá en algún momento, Wow. en algún momento alguna intención, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la DGI en proyección? Claro está, no tiene que ser una pregunta en sí, pero a nivel informal, por ejemplo, muchas empresas cargan con la parte impositiva de los costos operacionales y el pago de impuestos. ¿Habría algún incentivo, por decirlo así, para las empresas a futuro que tú puedas conocer en este caso? ¿En qué sentido, por ejemplo? Nos quedan 2 Hay- minutos. Espérate. Esto está bueno ahora mismo. Tú sabes que ahora mismo la parte informal y más en el área de la construcción arropa casi el 60%. Entonces, esa parte informal no paga impuestos, esa parte informal no paga ningún tipo de servicio, y es la que quizás se lleva de manera específica un gran monto sin pasar por lo que tienen que ver los contribuyentes que somos la otra parte en este caso. Entonces, como las empresas son las que pagan los impuestos y la otra parte informal no tiene nada que ver con eso, ¿habría algún tipo de beneficio en sí a futuro o algún tipo de incentivo? Por ejemplo, el reciente incentivo que yo entiendo que ha sido muy válido es el asunto de eliminar los anticipos. No sé en qué momento vendría eso para las MIPYMES. O sea, esa parte de los Lo anticipos. está metiendo para los hondos. No, eso no estamos metiendo para la onda. Yo sé que eso en algún momento ha sido parte de lo que viene siendo como las normativas que ha querido hacer la DGI, como para incentivar, esa es la palabra, la parte del sector MIPYMES. Entonces, es básicamente eso. Sí, mira, la parte de incentivos vienen dados por iniciativas que tiene el gobierno para desarrollar un área específica. Claro. Tienen que entrar la parte del desarrollar esa área específica para uno poder desarrollar. Nosotros como institución solamente nos encargamos de
el manejo adecuado de la ley impositiva y normar ese tipo de ley para un mayor entendimiento. Si a futuro, ya sea el gobierno o el congresista, los congresistas deciden incentivar un área específica, van a promover tipos de incentivos que afecten el área fiscal específicamente en un tema. O sea, nosotros como institución, nosotros lo que hacemos es coordinar todas las normativas y todas las leyes. Analizar en este caso. Exacto, para que se hagan de forma adecuada y que el contribuyente pague de forma adecuada sus impuestos sin ningún tipo de presión, sino de forma de facilitar, que eso es la dirección que está tomando ahora la institución, es facilitar el cumplimiento de los tributos a los contribuyentes. Muy bien, gracias al licenciado Bolívar Batista Taveras por tan enriquecedora entrevista, Gleinier. Esperamos que todo le haya sido de utilidad y de mucha ayuda. Agradecer a la DGI por este apoyo que nos han dado para hoy, y quizá podamos tenerlo más adelante, licenciado. Me gustaría, porque esa parte que tiene que ver con... Usted quedaste como con 10 preguntas. Sí, yo quería hacer unas cuantas preguntas más. Pero bueno, ya será señores, para después. Sí. Hasta aquí nuestro programa y nos vemos el próximo domingo.